Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de José María Arguedas que se llama Los ríos profundos. José María Arguedas nació en 1911 en Andahuaylas, Apurímac, y se suicidó a fines de 1969. En esta trágica determinación pesaron los conflictos de escritura de un hombre para quien el quehacer literario era una permanente puesta en cuestión de la totalidad de su vida. Surgido de las más profundas entrañas del pueblo quechua, Arguedas, que había realizado sus estudios superiores en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos de Lima, convirtió el castellano en su lengua propia. Con este medio de expresión habría de escribir algunos de los libros mayores de la literatura latinoamericana. Desde el volumen de cuentos Agua, aparecido en 1935, hasta su novela El zorro de arriba y El zorro de abajo, publicado en forma póstuma en 1971. Su obra comprende además, y dejando de lado su labor de etnólogo, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto y Todas las sangres. Y después aquí hay unas palabras de Vargas Llosa, que como siempre mete la cola, dice, con estos libros el indio ingresa de verdad en la literatura peruana y también la belleza y la violencia sombría de los Andes, sus contradicciones cruciales, su poesía tierna y sus mitos. Esta edición es de Losada y es de 1958. Y pues bueno, el argumento versa sobre un joven, es una suerte de Bildungsroman, porque pues se trata de la adolescencia de Ernesto, quien con su padre en los primeros, según nos cuentan en los primeros capítulos, pues había conocido una gran parte del Perú hasta afincarse en Abancay y ingresar en un internado. Pero antes ya habíamos podido constatar las diferencias raciales y de clase que existen en esta realidad, que pues es bastante rural y hay pues también diferentes referencias a la lengua quechua y pues como decía, la diferencia entre los indios y los mestizos, y, es decir, los que hablan castellano y los que pues apenas si están aprendiendo a hacerlo. Um, este libro se le compara o lo comparan bastante con, bastante seguido, quiere decir, con Pedro Páramo de Juan Rulfo, y pues supongo que es por como el tiempo o digamos la época en que ambos fueron publicados. Juan Rulfo nació en 1917, si no me equivoco, y Arguedas, como acabo de decir, nació en 1911, ¿no? Y además, este libro, como ya dije también, es de 1958 y Pedro Páramo es de 1955, creo, o 53, no estoy seguro. Pero bueno, o sea, son contemporáneos, vamos. Y sin embargo, a mí me parece que, al menos a nivel de la forma, pues no tiene nada que ver el uno con el otro. Hay algunos motivos que podrían ser similares, como, bueno, o sea, yo creo que es más como el exotismo el que hace que la gente diga eso, porque, pues, va, o sea, el hecho de que describa una realidad rural, pues se le podría achacar a cualquier libro del boom latinoamericano. Pero a mí me hizo pensar más en un libro de Carlos Fuentes que se llama Las Buenas Conciencias. Y bueno, a mí personalmente quiero decir, am, pues me recordó lo católico que soy y lo burgués, lo señorito, hola la señorito, señorito, porque pues sí, o sea, así como en las buenas conciencias, la forma en la que, digamos, se purgan las almas es por demás cristiana, porque pues este chico está en un internado y ahí toma clase y tiene amigos y pues pasa como por momentos difíciles de la adolescencia, como pues no sé, o sea, el enamoramiento o pues la hombría o digamos ese momento en el que tiene que demostrar de qué cuero salen más correas o algo así, o sea, que tiene que pues, sí, tal cual agarrarse a golpes con sus compañeros. Eso lo castigan los padres que lo educan a- en un confesionario, o sea, a oscuras, así encerrados los dos y sacan así un fuete y pues lo fuetean o lo laceran, ¿no?
Y am, eso me recordó bastante a una escena, como decía, de Las Buenas Conciencias. El aspecto más, digamos, idiosincrático me recordó otra obra que es argentina en este caso, no mexicana como la de Fuentes, sino argentina, que sería, bueno, pero que es anterior, es la de Guiraldes, que se llama Don Segundo Sombra, porque ahí sí que habla de, pues, los gauchos y de, pues, esos personajes que se quedaron sin ningún rol social una vez que, pues, empezaron a desaparecer los que eran los antiguos pobladores de esas regiones, ¿no? Y eso, digamos que en menor escala o con un ritmo distinto, pues también ocurre aquí, puesto que pues cada vez se habla menos quechua. Hay de hecho pasajes en los que pues tal cual utiliza poemas o expresiones de el quechua. Y bueno, ya ahorita más adelante am, voy a leer un libro que, digo, un pasaje que supongo que le da título al libro. Y es curioso porque, bueno, ahí está el otro motivo que, bueno, podría hermanar a Juan Rulfo y Arguedas, ¿no? Porque, pues sí, sí hay como algo que es más mortal, pero bueno, por un lado yo insisto en esto de la forma, porque, pues como decía, este libro es mucho más, no sé, decimonónico, es mucho más mm, conservador en las formas, porque pues es una narración en la tercera persona que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Pedro Páramo, hasta esto no lo digo yo, lo acabo de escuchar hoy en la boca de una de las mejores escritoras actuales mexicanas, a saber, Cristina Rivera Garza, decía que ella siempre se refería a Pedro Páramo como una novela experimental. Porque, pues sí, uno no entiende qué demonios está sucediendo hasta que te dicen, pero es que todos estaban muertos. Y ya, aquí, en cambio, sí hay una alusión, pero muy leve a como el motivo de la muerte. Y eso está ya casi por las últimas páginas, puesto que mm, llega un mal, la peste, que en realidad es tifus, a la población de, no de Abancay, sino una de las que está pues cerca, o que pues sí es vecina a esta población, y los padres se enteran de que va a llegar el mal y pues digamos que cercan la ciudad, no dejan que nadie ingrese y sin embargo pues terminan por ingresar. Antes de eso, antes del final, digamos, hay pasajes bastante interesantes también y bueno, a mí me interesaron por como la cuestión del género porque am, no entendí muy bien, la verdad, pero de lo que yo entendí había como una ocupación militar o como que, digamos, se estaba apenas estableciendo como un gobierno más formal y para llevar a cabo ese establecimiento pues lo que hacen es tal cual desplegar fuerzas militares. Y hay pasajes que pues son así de como, pues sí hay fiestas, pero pues los militares van a como mm, ponerle un alto a eso que es, pues incluso podríamos decir, pagano. Y el protagonista, Ernesto, pues lleva, bueno, participa en una de esas fiestas, pero después pues se llega a una buena tunda de los padres porque pues no debería involucrarse en, pues, digamos, movimientos políticos o, pues sí, mm, cosas que no son de un niño bueno. Y esta referencia que voy a hacer parece completamente fuera de lugar, pero a mí no me parece tan fuera de lugar. A mí, el pasaje que voy a leer, que es el que digo que le da título al libro, es decir, que habla de los ríos profundos, me recordó a Lotreamón. Y no solo porque comparta el mismo continente con Arguedas, es decir, el América del Sur, sino por
lo que voy a leer en esta antología que encontré hace poco con mi amigo aquí en Alemania, en Halle, en una de esas, um, uno de esos armarios donde la gente puede dejar sus libros viejos. Primero lo voy a leer así tal cual está en alemán y después voy a tratar de traducirlo. Esta es una antología del surrealismo en París de 1919 a 1939 y de hecho, o sea, el pasaje que voy a leer es de Apollinaire y es de cuando los surrealistas descubren a Lautréamont. Se llama Lautréamont un día, es decir, Lautréamont y nosotros. Y no es de Apollinaire, perdón, es de Aragón. Y dice, aquí Aragón está citando a Lautréamont, a los cantos de Maldoror. Dice, Die Dichtkunst ist kein Sturm, auch kein Zyklon. Sie ist ein majestätischer und fruchtbarer Strom. Nur durch Anerkennung der Nacht im physischen Sinn ist man dahin gelangt, sie im moralischen Sinn gelten zu lassen. Dice, el arte poético no es ninguna tormenta ni tampoco un ciclón. Es una magnífica y fructífera corriente. Solo a través de el reconocimiento de la noche en un sentido físico le es dado al que ha permanecido ahí conocer a la noche en su sentido moral. Esto es lo importante, como el arte poético no es una tormenta ni un ciclón, sino una magnífica o majestuosa y fructífera corriente. Esto lo dice Lautréamont. Ahora veamos lo que dice Arguedas. Antes de este pasaje está unos pequeños versos sobre el río Paraisaneos. Dice, río Paraisaneos, caudaloso río, no has de bifurcarte hasta que yo regrese, hasta que yo vuelva, porque si te bifurcas, si te extiendes en ramas, en los pececillos que yo he criado, alguien se cebaría y desperdiciados morirían en las playas. El ritmo era aún más lento, más triste, mucho más tristes el tono y las palabras. La voz aguda caía en mi corazón. Ya decía anhelante, como un río helado. El papacha Oblitas, entusiasmado, repitió la melodía como la hubiera tocado un nativo de Paraisaneos. El arpa dulcificaba la canción. No tenía en ella la cerada tristeza que en la voz del hombre. ¿Por qué en los ríos profundos, en estos abismos de rocas, de arbustos y sol, el tono de las canciones era dulce, siendo bravío el torrente poderoso de las aguas, teniendo los precipicios ese semblante aterrador? Quizá porque en esas rocas flores pequeñas, tiernísimas, juegan con el aire, y porque la corriente atronadora del gran río va entre flores y enredaderas donde los pájaros son alegres y dichosos, más que en ninguna otra región del mundo. Y bueno, así va a seguir describiendo como ese paisaje tan singular. Y bueno, yo creo que sí hay pasajes bastante poéticos. Es muy buena la prosa de Arguedas, a pesar de que, o bueno, no a pesar, sino también gracias a pues su herencia quechua. Es un sentir muy particular el que hay en estas páginas, por lo que recomiendo mucho este libro. Y pues bueno, si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, también pueden compartir mis videos, pueden seguirme igualmente por Instagram. Nos vemos pronto.